¿Qué tal, niños? Buenos días. Estamos en la clase de geometría para cuarto grado de primaria y el tema de hoy día es paralelogramo. Ya está dentro de lo que son cuadriláteros. Las páginas que vamos a desarrollar, páginas 51, 52 y como actividad vamos a encontrar en la página 63. Muy bien, así que empecemos, niños. ¿Qué tal? A ver, vamos a empezar con la clase. Bien, primero veamos la teoría. Dentro de lo que son paralelogramos, vamos a encontrar al cuadrado, al rectángulo, al romboide y al rombo, ¿de acuerdo? Y cada una de estas figuras geométricas tienen diferentes características. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender el día de hoy para poder desarrollar con facilidad los ejercicios. Muy bien, empecemos con el cuadrado. El cuadrado, observemos bien aquí, es un polígono regular que va a tener sus ángulos iguales, ¿ya? Sus ángulos van a tener la misma medida y en un cuadrado los ángulos miden 90 grados, ¿ya? Si sumamos, por ejemplo, 90 más 90 más 90 más 90, nos va a dar 360 grados, ¿ya? Que es el total. También en un cuadrado vemos que sus cuatro lados son iguales. Quiere decir que tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Esas son las características del cuadrado. Veamos ahora el rectángulo. Observemos la imagen. El rectángulo también es un polígono que tiene dos lados opuestos, que sus dos lados opuestos van a tener la misma medida. Por eso es que ponen este gráfico. Miren, este puntito y aquí un puntito. Eso quiere decir que estos dos lados tienen la misma medida. Y también estos dos lados de aquí, a ver, vamos a ver, disculpen. A ver, retrocedí sin querer. Ya, listo, ahora sí. También me menciona que estos dos lados tienen la misma medida, ¿de acuerdo? Que a diferencia del cuadrado que todos son iguales, aquí no. Dos lados son iguales y estos dos lados son iguales. Pero este punto con el de aquí son diferentes. ¿Ya? Eso es en lo que es un rectángulo. Y también en un rectángulo sus cuatro ángulos son ángulos rectos. Quiere decir que cada ángulo mide 90 grados. Muy bien, continuemos. Ahora el romboide. El romboide tiene esta forma, observen. ¿De acuerdo? Ahora, sus lados opuestos tienen la misma medida igual que el rectángulo. Quiere decir que este lado mide lo mismo a este lado. ¿De acuerdo? El lado, estoy hablando del lado. Tienen la misma medida y este lado, todo este lado de aquí arriba, también tiene la misma medida al lado de aquí abajo. Pero, ¿qué pasa con sus ángulos internos? Sus ángulos internos, a ver, listo. Sus ángulos internos, tenemos por ejemplo aquí alfa y aquí también tenemos alfa. Quiere decir que estos dos lados van a tener la misma medida, ¿de acuerdo? Estos dos ángulos van a tener la misma medida. Ahora vamos a hacer con otro color para que puedas diferenciar y puedas entender mejor lo que estoy diciendo. Listo. Y también a la vez estos dos ángulos van a tener también la misma medida. Beta y beta. ¿De acuerdo? Entonces estos dos ángulos opuestos van a ser iguales y los de aquí también van a ser iguales. Pero también hay una característica importante dentro del romboide, es que estos dos ángulos van a medir 180 grados, ¿ya? Siempre van a medir 180 grados y eso no va a cambiar. Dentro de las propiedades del romboide, estos dos ángulos miden
180 grados. Lo mismo pasa para este lado. Alfa más beta sumados van a medir 180 grados. ¿De acuerdo? Y esto es importante que sepas porque los ejercicios para que puedas resolver, pues tienes que saber esta teoría. ¿De acuerdo? Entonces repito, estos dos ángulos van a medir 180 grados y también aquí estos dos ángulos van a medir 180 en un romboide, ojo, en un romboide, ¿ya? Y alfa va a tener la misma medida que aquí, que alfa, y beta la misma medida, ¿ya? Van a medir lo mismo. Muy bien, ahora vamos al rombo. El rombo tiene lados de igual medida como el cuadrado, todos sus lados van a medir lo mismo, ¿de acuerdo? Van a tener la misma medida y sus ángulos no son rectos, o sea, sus ángulos van a ser diferentes, ¿ya? No van a medir 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, la característica principal del rombo es que sus cuatro lados son iguales, pero sus cuatro ángulos no miden 90 grados, no son rectos, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo de algunos ejercicios. ¿Qué es más teoría que desarrollo? ¿No? Ahí vamos a ver. Número 1 dice calcula el perímetro del rectángulo PQRS. Muy bien, recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Pero vamos a completar con los lados, vamos a completar. Si aquí es 4 metros, ¿cuánto mide aquí? 4 metros, ¿no? Muy bien. Si aquí abajo en un rectángulo mide 8, aquí también va a medir 8. Listo. Y ahora el perímetro es la suma de sus lados. Perímetro es la suma de sus lados, así que sumamos 4 más 8. A ver, vamos a ver, más 8 más 4 más 8, ¿verdad? Ese es el perímetro. Y el perímetro se representa con 2P, ¿ya? No vayas a pensar que aquí vamos a desarrollar algo con este 2, no. Este 2P es perímetro nada más. Bien, sumamos 4 más 4 es 8. Y 8 por 3 es 24. Ya está. Listo. Entonces, nuestro perímetro es 24 metros. Listo, niños. Ya está resuelto la número 1. Ahora vamos a la número 2. O bueno, el siguiente ejercicio. Ya, es el ejercicio número 5. Calcula X si... A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Listo, calcula X si P, Q, R y S es un rectángulo. Entonces, como ya habíamos visto en la teoría, si aquí es 2X, ¿cuánto mide aquí? 2X, ¿no? Pero aquí ya tenemos el valor de 6. Entonces solamente vamos a igualar. ¿Estos dos lados son iguales? Sí, sí, profesora, son iguales. Entonces vamos a poner aquí 2X es igual a 6. Y se formó una ecuación. X es igual a 6 entre 2, ¿verdad? 6 entre 2. Entonces X es igual a 3. 3U. Listo. Resuelto. Listo. En el nivel avanzado tenemos el ejercicio número 8. Calcula Y si ABCD es un romboide. A ver. Recordemos la teoría. Si nosotros habíamos visto, ¿no? ¿Recuerdan que lo hice de un color? Si este ángulo
este ángulo con este ángulo que son iguales o diferentes. Iguales, yo les había indicado, ¿no? Que estos dos tienen la misma medida. Entonces, si son iguales, yo voy a poner acá mi igualdad. Son iguales. ¿Quiénes son iguales? Este ángulo 2y es igual a 60. ¿Y qué se forma? Una ecuación que es sencillo resolver. Se queda y, ¿de acuerdo? Es igual a 60 entre 2. Entonces, y es igual a 30. Listo. ¿30 qué? 30 grados, ¿no? Porque estamos hablando de ángulos. Muy bien. Listo, niños. Terminamos de resolver, pero tengan en cuenta que primero tienen que repasar la teoría. ¿Ya? Ojo, eso es muy importante. Bien, niños, entonces ahora vamos a terminar de desarrollar los ejercicios que nos quedan del libro. ¿Ya? Nos vemos en clase por Zoom.